Va a quedar con ustedes como moderadora María Elena Llanos. Ella es ministra de la Corte de Temuco también, y va a estar a cargo del módulo que conformarán las exposiciones de Carolina Puyol y Anuar Quesille. Hemos intentado hacer un pool de las presentaciones que se han ido mostrando, exhibiendo esta jornada, y esperamos que también mañana y el sábado, para si hay anuencia de los dueños de las mismas, digamos los profesores, estar luego a su disposición. Ello lo resolveremos en los próximos minutos o de aquí a mañana. Y les recuerdo la invitación que formulamos para participar con la profesora Magali Cabrolier el día de mañana. Los jueces que estén interesados en responder una encuesta en el curso, digamos, de la jornada de mañana. Entonces, tiene la palabra, colega. Aló. Buenas tardes. Para continuar con los temas, vamos a escuchar en esta oportunidad a dos expositores ya conocidos nuestros. Y en primer lugar, tendremos el gusto de escuchar a la señora, yo la conocí de señorita, Carolina Puyol Wilson, psicóloga, minor en Derecho, con magíster en Intervención Psicojurídica y Forense de la Universidad Diego Portales, magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, con más de 8 años de experiencia en organismos públicos o colaboradores del Estado, asociado a infancia y adolescencia y a temáticas de justicia, en especial víctimas de delitos. Se ha desempeñado en diseño, ejecución y seguimiento de proyectos de justicia y realización académica de investigaciones, publicaciones y programaciones académicas de carácter docente. En dicha calidad y formando parte del programa de la Sala Gesell, fue que yo tuve el gusto de conocerla. Sus principales competencias consisten en una alta especialización en justicia e infancia, capacidad de planificación estratégica y gestión del conocimiento. Actualmente, ella es jefa de formación de la Fundación Amparo y Justicia. Vamos a tener entonces, como dije, el gusto de escuchar a la señora Carolina Puyol. Después de 4 años de tramitación en el Congreso y con el apoyo de la comunidad, se promulgó la Ley de Entrevistas Videograbadas. Esta ley tiene 2 objetivos principales. Por un lado, disminuir el daño que experimentan los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y otros delitos graves durante su paso por el sistema de justicia penal. Y por otro, permitir la recopilación de mejor y mayor información para la investigación y resolución de los casos. ¿Cómo se logran estos objetivos? La ley incorporará la técnica de entrevista investigativa videograbada, la que se realizará en una sala adecuada y estará a cargo de un entrevistador especializado. En el juicio, el niño testificará también en una sala apropiada y ante un entrevistador, quien hará las veces de intermediario de las preguntas que autorice el tribunal. Introducirá mejoras en otras instancias del proceso penal. ¿Cuándo entra en vigencia la ley? La ley se implementará gradualmente a lo largo de Chile en 3 etapas. Ya tenemos ley. Ahora es clave el compromiso de todas las instituciones y sus funcionarios para lograr su correcta implementación. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos y por la invitación también. Quise partir con este video porque
De alguna manera tiene que ver con el espíritu de esta ley, que tiene que ver con la coordinación interinstitucional, ¿ya? Es un video que se realizó por parte de la Fundación Amparo y Justicia, pero en coordinación con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía de Investigación y Carabineros, ¿ya? Y quise partir con ese video porque originalmente la charla me habían pedido hablar de entrevista única. Entonces voy a hablar un poco de por qué no es una entrevista única y espero que no se sientan estafados de alguna manera, ¿ya? Y que después pidan al magistrado Rau que le devuelva su dinero, ¿ya? Esperemos que no terminen con esas ganas después de esta intervención, ¿ya? Si me ayuda aquí, ¿qué es, aparte de los cambios que se pudieron ver en el video, que lo dice más rápido de lo que yo lo puedo decir, ¿ya? Lo que genera esta ley, de alguna manera, es generar un sistema distinto, ¿ya? Implementar un sistema distinto de cuando los niños tengan que acudir al sistema de justicia penal. Tengo un congreso de jueces de familia, entonces tengo la patita de familia también para que ustedes puedan ver cómo esta ley también incorpora de alguna manera familia, pero que aún nos falta camino también, ¿ya? Genera un nuevo sistema. ¿Y en qué sentido va hacia un nuevo sistema? Desde dos enfoques, desde la intervención especializada y desde la coordinación interinstitucional. Lo que busca de alguna manera con eso, por objetivo que tiene la ley, es disminuir o prevenir la victimización secundaria, que como muchos de ustedes saben, tiene que ver con la sobreintervención del niño en el proceso, y me tomo ahí de algo que dijo uno de los expositores de la mañana, estas intervenciones iatrogénicas que tiene el sistema y que generan más daño, más o el mismo o daño del sistema, además de que puede haber generado el delito, ¿ya? ¿Pero por qué intervención especializada? Porque como ustedes vieron, se incorpora una técnica nueva, ¿ya? Se incorpora una técnica nueva en donde la ley es muy, muy clara y establece una, yo diría, quizás una de las primeras leyes que establece una rigurosidad tan grande respecto del curso inicial que debería tener esa persona que realiza esa entrevista investigativa videograbada y declaración judicial. Vamos a ver un poquito de a qué se refiere con la técnica, ¿ya? Porque la técnica de alguna manera eleva el estándar de lo que veníamos haciendo cuando tratábamos de tomar las antiguas tomas de declaraciones en el despacho del fiscal o en cualquier brisexme o en lo que fuera, ¿ya? Pero eso va a implicar también esta intervención especializada que las magistraturas y también todo el sistema va a requerir capacitarse. Y aquí no me refiero a capacitarse los jueces respecto de la ley, porque eso probablemente ustedes tienen un manejo tan grande que agarran esta pequeña ley, la leen y van a poder, no van a necesitar un expositor que se las explique. Pero sí tiene que ver esta ley como incorpora una técnica específica que tiene también un alto estándar. Vamos a ver después un poco a qué me refiero con eso. Van a requerir conocer un poco más de esta técnica para poder valorar lo que les va a llegar a juicio oral, ¿ya? Y respecto de la coordinación interinstitucional, como ustedes vieron, y vamos a ver un flujo que propone la ley, o finalmente se desprende de la ley, la coordinación interinstitucional está en todo lo que uno pueda leer de la ley. Desde los entrevistadores que tiene que proveerse desde las diferentes instituciones, que en este caso preferentemente debería ser Ministerio Público, Policía y Carabineros, ¿ya? Hasta las dependencias físicas. Yo voy a ser súper sincera, esta ley ingresó ya con una estructura mucho más clara el 2014 y recién este año, el 9 de enero, llegó a promulgarse. Por ende pasó mucho tiempo de tramitación, siendo que la idea original llevaba más de 10 años, ¿ya? Entonces, una de las cosas de la coordinación institucional, ¿por qué me voy para ese lado? Es porque incluso las salas Gesell y las salas especiales que el Poder Judicial pudo instalar en los últimos 7 años fueron fundamentales para que esta ley pudiera ver la luz. ¿En qué sentido? Que una entrevista investigativa videograbada pudiese ser realizada en una sala Gesell de un tribunal de familia como en una sala especial de un tribunal oral en lo penal, ¿ya? O podría ser realizada en una sala de Ministerio Público o en una sala de Carabineros como de Policía de Investigaciones, ¿ya?
Entonces, cuando yo me refiero que hablamos de la entrevista investigativa videograbada, ¿a qué nos referimos un poco? ¿Ya? A lo que nos vamos a referir es que la entrevista investigativa videograbada es una diligencia de investigación. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Si es una diligencia de investigación, reemplazaría cualquier forma que conocemos hasta la fecha de tomas de declaración que se realizan durante el proceso investigativo. ¿Ya? Y de esa manera, para que no nos confundamos, no es una pericia. ¿Ya? ¿Y por qué no podría ser una pericia? Porque su objetivo principal es obtener la mayor cantidad de información de ese niño, adaptada a las capacidades de ese niño, ¿ya? Y sin intervenir o generar sugestión respecto del relato que emerja de ese niño. ¿Ya? ¿Cómo emerge un poco esta técnica? Esta técnica emerge alrededor de los años 90, finales de los 80, principios de los 90, por la gran explosión de casos a nivel mundial, sobre todo de casos de niños preescolares, ¿ya? Que por las altas intervenciones del sistema eran dañados por un lado, pero por otro lado eran tan sobreintervenidos que sus relatos eran sugestionados y por ende no podían acceder a la justicia. ¿Ya? Y es una metodología específica. Vamos a ver de ahí un flujo de la metodología en donde vamos a poder ver que no cualquier cosa es una entrevista investigativa videograbada y tiene un proceso que se debería también respetar. ¿Ya? A ver, ¿a qué nos referimos con proceso y metodología? Se podría de alguna manera desglosar en 3 etapas la realización de estas entrevistas, desde una etapa de planificación que se hace obligatoria y de hecho en los procedimientos que está trabajando el Ministerio Público lo está adoptando también, de una organización de la información y un plan de entrevista que debe estar claro antes de ingresar con un niño a una sala para ser entrevistado. ¿Ya? Si no, no es una entrevista investigativa videograbada que de alguna manera pueda generar líneas de investigación, porque para eso es. ¿Ya? Todos ustedes conocemos el sistema como es, muchas veces el niño llega y ni siquiera la persona que toma la declaración ha alcanzado a leer la carpeta. Difícilmente se va a poder hacer líneas de investigación. Entonces, la técnica implica, y por ende, ¿se acuerdan que hablábamos de la especialización? La especialización incluso implica la existencia de conocer cómo poder hacer una preparación adecuada para una intervención como esta. ¿Ya? Y una segunda etapa de desarrollo, que en esa etapa es donde uno conoce y ha escuchado muchas veces diferentes protocolos que están dando vuelta, como el protocolo de Nietzsche, ¿ya? O los protocolos australianos, ¿ya? Los protocolos que uno escucha de entrevista y que en general muchas veces la discusión queda en qué protocolo ocupas tú, ¿ya? Solamente tiene que ver con esta etapa de desarrollo. Y en general, independiente si es el protocolo de Nietzsche u otros, ¿ya? Tienen una introducción, una obtención de un relato y un cierre. Y también en esa obtención de relato es muy importante la metodología de tipo de preguntas que se utilice para obtener ese relato. Desde un relato más abierto con preguntas abiertas a preguntas cerradas para aclarar ciertos temas y evitando la existencia de preguntas sugestivas. ¿Ya? Y tiene después una tercera etapa de evaluación que tiene que ver con el análisis de la información obtenida en virtud de la investigación. Entonces, a diferencia de una pericia, no va a responder de alguna manera a ninguna pregunta psicolegal, por tanto, no va a responder a ese tipo de estándar. ¿Ya? Es solamente la obtención de esa información y no el análisis de esa información de alguna manera de responder a alguna pregunta psicolegal como credibilidad o daño o alguna otra cosa. ¿Ya? Mucho se dio en la discusión previa a la ley si es que con esta entrevista se iban a poder realizar peritaje. ¿No es cierto? No sé si alguno lo había escuchado. ¿Sí? Ya. Bueno, esta entrevista no reemplaza los peritajes, pero sí la ley lo que establece es una restricción absoluta a la alta cantidad de peritajes que estaban teniendo los niños por el sistema penal. ¿Ya?
Todos sabemos el tema de que incluso niñas que están de 13 años embarazadas por el agresor son enviadas a peritajes de credibilidad. Hay una credibilidad que tiene 2 piernas, 2 bracitos y que saldrá en 9 meses y que no es necesario tener que hacer pasar a esa víctima por un peritaje de credibilidad, ¿o no? Pero sin embargo el sistema de manera irreflexiva genera por causas, más de un 90% de ellas se solicita el peritaje de credibilidad. ¿Se utilice o no se utilice en juicio? Un poco excesivo, ¿no es cierto? Hacer pasar a un niño por eso. Entonces, de alguna manera, con esta ley lo que se hace es restringir la existencia de peritajes de cualquier índole, incluso de aquellos físicos. Porque si, por ejemplo, tenemos una víctima en que el delito ha pasado hace varios años atrás, es altamente improbable la existencia de huellas biológicas también. Por ende, tener que someter a una víctima también a ese tipo de intervención no tiene sentido en sí mismo. Entonces, no es que no se puedan hacer peritajes, pero sí la ley va a restringir esta solicitud a la existencia de una fundamentación que debe quedar en la carpeta investigativa para su realización, ¿ya? Entonces, el análisis de obtención de información también va a ser vital no solo para el proceso, sino que también para el entrevistador. ¿Se acuerdan que hablábamos un poco del tema de la especialización? Bueno, algo que trae esta ley, aparte del curso inicial o el curso para poder ser acreditado como entrevistador, es que somos, y ahí podemos sentirnos un poco orgullosos, veamos si lo logramos, ¿ya? Pero seríamos el primer país en el mundo que establece por ley en este tipo de casos la existencia de obligatoria de formación continua para quien debe realizar este tipo de entrevistas, ¿ya? ¿Por qué podríamos decir, sintámonos orgullosos? Porque en general, y todos los estudios explican lo mismo, que tras aprender las habilidades de este tipo de entrevista, a los 6 meses decae la capacidad de poderla realizar con el mismo estándar. Por ende, el tener que estar solo, y eso es lo que establecen también todos los estudios de Lam, de Martin Powell, es que solo con la práctica continua, la supervisión experta por parte de un otro, vamos a ver que eso va a tener dificultades con esta ley también, pero la revisión de prácticas experta por parte de un tercero, la capacitación constante, ¿ya?, van a ser lo que va a mantener un estándar elevado en esta materia. Entonces pueden sentirse también un poco, bastante orgullosos, ¿ya? Vamos a la otra. Está un poco corrida, pero vamos a hacer como que no está, ¿ya? Está la denuncia al principio, después la entrevista investigativa videograbada en la etapa de investigación, la posibilidad de formalización, otras diligencias con intervención del niño o niña adolescente. Vamos a quedar en esta primera parte. Una cosa importante que trae esta ley tiene que ver con que la entrevista investigativa videograbada implica, y este va a ser un cambio paradigmático que va a traer esta ley, vamos a ver cómo lo soportamos como sistema de justicia, trae la obligatoriedad de pedir el consentimiento y la voluntariedad de la víctima para cualquier diligencia del proceso, sea en la etapa de investigación como en la etapa intermedia y de juicio. Y eso es un cambio radical en donde el niño primero se le va a preguntar su voluntariedad, pero también se va a ver si está en condiciones para poder generar ese tipo de intervención. Y ese es un cambio radical del sistema. Después tenemos como declaraciones judiciales 2 alternativas, 2 posibilidades. Una primera posibilidad es que se decida por parte del persecutor realizar una declaración judicial anticipada. Existe la posibilidad, la ley lo establece como una posibilidad. O la existencia de que el niño declare en una etapa de juicio oral. O no puede estar las 2. También se generó ahí la discusión de algunos que querían ver si es que podía pasar, ¿ya? Y ahí es como decía el video que emerge la figura del intermediario, ¿ya? Y el intermediario en general
pueden ser personas del Ministerio Público, no obstante no podría ser el fiscal, ¿ya? Puede ser la persona que tomó la entrevista investigativa videograbada, pero no el fiscal. O sea, el fiscal lo hace, no puede en juicio entrar a una sala especial a tomar esa declaración, ¿ya? ¿Se entiende por qué? Porque no estarían en igualdad de condiciones fiscal y defensor, ¿no es cierto? Podría ser, como decía alguien de entonces, de Ministerio Público, que no fuera el fiscal, PDI, Carabineros o un juez. Entonces, en el caso de que existiera la posibilidad de que un juez interviniera como intermediario, ese juez debería acreditarse con ciertas capacidades y ciertas habilidades para poder generar ese rol, ¿ya? Y hay una pregunta que es como muy común en este tipo de cosas. ¿Es lo mismo entrevista investigativa videograbada que declaración judicial si vamos a entrar en una sala bonita y todo el tema? No. El rol del intermediario es muy distinto, ¿ya? Y ahí el legislador de alguna manera tomó información que había emergido de ustedes, de los mismos jueces, del Poder Judicial, a partir de los pilotajes, las evaluaciones y la realización de la implementación del proyecto de salas especiales en tribunales orales en lo penal. Y también de diversos jueces, no solo penales, sino que de garantía también, que realizaron sin ley declaraciones judiciales anticipadas utilizando intermediarios, ¿ya? Entonces, no es lo mismo porque el que entra a juicio oral va a tener que llevar también las normas del proceso y va a tener que transmitir las preguntas que vienen de interviniente, ¿ya? A diferencia de la entrevista investigativa videograbada, donde esa persona va a tener que planificar y ejecutar sin terceros que le vayan haciendo preguntas, ¿ya? Entonces, de alguna manera, ¿por qué no es una entrevista única? ¿Ya? Y esta fue una discusión que generó alto debate y quizás entrampó durante hartos años esta discusión. Se generó la idea de que una entrevista única era la única forma de lograrlo o de generar el mejor sistema que previniera la victimización secundaria. No obstante, no existe, y eso es un mito, no existe en ningún lugar del planeta la entrevista única, ¿ya? Sí, la restricción de entrevistas. En muchos casos se prescinde del niño para ir a juicio oral. No obstante, no es el 100% de los casos. Por ende, un sistema con entrevista única, igualitario o unificado no existe, ¿ya? ¿Y por qué se tomó en esta discusión este tema de que no fuera entrevista única y se optó por esto, más allá de las creencias personales que pueda tener cada uno? Por un modelo garantista donde la verdad, sobre todo la verdad jurídica, se co-construye entre todos los participantes y por ende el dejar a algunos fuera no era factible, y también por la mantención de los roles y funciones por parte de estas instituciones, con posibilidad también del contrainterrogatorio, la contrastación y la inmediación. ¿Por qué digo también con la mantención de roles? Porque en algún momento existió un proyecto que lo que hacía era que el Ministerio del Interior fuera quien asumiera todas las funciones de entrevistador. Entonces, si alguno de ustedes en algún momento tiene oportunidad de leer ese proyecto, que creo que era del 2014-2015, ¿ya? Eso se eliminó porque finalmente esa figura que se generaba de alguna manera tomaba facultades que debería tener tanto el Ministerio Público como las magistraturas, ¿ya? Por ende, por eso no prosperó. ¿Cómo voy de tiempo? Para no quitarle tiempo a Anuar, voy casi. Igual, cualquier cosa que haya quedado pendiente en las preguntas, yo feliz. Porque esto es tratar de resumir una gran cantidad de trabajo en poquitas láminas, ¿ya? ¿Qué otras ideas son importantes de considerar? Y sobre todo para los jueces de familia, que esta ley ratifica el interés superior del niño y la participación voluntaria, como decíamos, ¿ya? Y ahí todo el sistema tiene que hacerse cargo del interés superior y de esa participación voluntaria. No solo ni los jueces, sino que todo el sistema debe hacerlo, ¿ya?
En el caso de vulneración de derechos, se decreta la obligación de derivación de forma inmediata y expedita a tribunales de familia para la adopción de medidas de protección. Y que suena un poco baladí porque en general llegan, pero eso es en general. Estudios que se fueron generando de diferentes instituciones se fueron dando cuenta de la alta discrecionalidad que existía en el Ministerio Público para derivar causas a familias, ¿ya? Si en el marco de un peritaje proteccional se detecta un delito, existe la obligación de informar en un plazo de 24 horas al Tribunal de Familia para que éste derive la información al Ministerio Público, sin esperar incluso que termine el proceso pericial, ¿ya? O sea, también se fueron levantando informaciones de aspectos de nudos críticos del sistema y se fueron viendo algunas instituciones que demoraban más de un mes en realizar su pericia, pero en el día 1 había existido una develación de un delito y se demoraban 2 o 3 meses en llegar a un tribunal de familia, con lo que vimos un poco ahí de los efectos de daño que va generando también en esa víctima. La reserva del contenido de la entrevista investigativa videograbada, y ahí es cuando esto puede generar problemas. Ninguna ley es perfecta y vamos a justamente ver los efectos que va a tener esta ley en el sistema. Es que la reserva de esta entrevista es brutal. ¿En qué sentido? Solo pueden acceder a ellas los intervinientes, los policías que estén realizando alguna diligencia específica de investigación y los jueces de familia en el ámbito de sus competencias. Y ahí parece que se les olvidaron los consejeros técnicos. Así que en estricto rigor, si fuéramos, no podrían verla los consejeros técnicos. Pero acá hay otra incongruencia. ¿Se acuerdan que yo les decía de esto de la especialización y que teníamos formación continua y que eso era maravilloso porque teníamos que hacer revisión de las prácticas? ¿Cómo alguien va a poder revisar una práctica si no puede acceder a la actividad que se está haciendo? ¿Ya? Eso es algo que han levantado diversas instituciones, Poder Judicial, Ministerio Público, policías y carabineros y también la Fundación respecto de si queremos cumplir uno de los factores o objetivos primarios de la ley, que es tener un alto estándar en este tipo de diligencia, tiene que revisarse las prácticas que se está realizando. Porque algo que se ha visto es que una persona en entrevistas simuladas puede aprender bastante, pero si yo me están evaluando en una entrevista simulada, puedo simular que lo hago bien, pero cuando me toque estar haciéndolo en un escenario real, puedo aflojar un poquito de práctica, pero nadie me está evaluando, ¿ya? Así que ese es un tema que va a tener que revisarse y los que están haciendo ahora el reglamento, yo creo que están con colon irritable en este momento, ¿ya? Producto de ese tema. Pero se los dejo para que ahí haya una pronunciación respecto a los jueces de familia de qué va a pasar con los consejeros, ¿ya? La ley incorpora no solo la obligación de capacitación especializada a quien realice la entrevista, sino que también el tema del proceso de formación continua, ¿ya? Entonces, ¿qué desafíos nos quedan con esta incorporación de la ley? Y un poco conclusiones que pudiésemos sacar. Primero, es un cambio cultural radical. O sea, en el sistema nunca había existido la obligación de pedirle permiso a la víctima para hacer diligencia. No existía. O no se hacía y no se tomaba en cuenta. Ahora tienen la obligación legal fiscales de pedir la voluntariedad de la víctima en cualquier diligencia que tenga que realizar. Y que todos los operadores entonces cumplamos con el alto estándar al que aspira la ley. Y ahí una gran deuda pendiente tiene que ver con cómo en esta coordinación y cómo de alguna manera este niño que se debate de repente entre justicia penal y justicia de familia, proteccional o para otro tipo de cosas, a este niño no lo dividamos en dos. Y que el mismo estándar de cómo se le tomen las entrevistas al niño sea similar en materia penal y en materia de familia, a pesar de que no cumplen el mismo objetivo. No cumplen el mismo objetivo. Pero tiene que tener un estándar similar respecto de ciertas normas. ¿Se acuerdan que les hablaba que habían distintos tipos de protocolos? Los protocolos establecen elementos de estándar que deberían existir, independientes si es materia penal, materia de familia o lo que sea.
y esos estándares deberían estar también en materia de familia, para los ejercicios del derecho a ser oído de este niño, ¿ya? Se nos vienen hartos desafíos, porque la ley establece grandes diferencias respecto a este sistema por el que debería pasar la víctima. Personalmente creo que es un avance garrafal. El problema de los avances garrafales es que en la práctica tienen que funcionar, si no, no sirven de nada. Y por eso es un desafío, una correcta implementación y las correcciones que se deban ejecutar a lo largo del tiempo, y es por eso que creo que fue un gran acierto partir con esta ley con una gradualidad que permitiera justamente ver algunos baches, como uno puede decir, en su implementación. Así que estaré atenta a cualquier duda que se pueda tener de lo mismo. Traté de resumir lo más que se pudo y espero que les haya servido para la jornada de hoy día esta información el día de hoy. Okay, gracias. Muchas gracias, Carolina. Y ahora entonces pues vamos a tener también el agrado de escuchar a don Anuar Quesille Vera, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales, abogado, estudios de magíster en Derecho en la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como asistente de investigación en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y profesor de la Clínica de Interés Público y en el curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la misma casa de estudio. Trabajó en el área legal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. Ha cursado estudios de especialización en derechos humanos en la International Human Rights Academy de la Universidad de Utrecht de los Países Bajos. Profesor en el curso Protección Jurisdiccional de los Derechos del Niño, organizado por la UNICEF y la Universidad Diego Portales. Ha sido además oficial de protección de UNICEF en Chile. Le damos la palabra a don Anuar Quesille. También lo voy a hacer de pie. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Agradecer la invitación que nos ha cursado la Asociación Regional de Magistrados, particularmente para poder apoyar la organización de este congreso, que es muy importante por lo demás para los fines propios que perseguimos desde UNICEF. Y bueno, al igual que la Carola nos decía, yo tengo que hacer algunas prevenciones antes de hablar cualquier cosa. La primera es que no soy especialista en derecho de familia, entonces vengo a aprender y lo más seguro es que poco les pueda decir de la expertise que a ustedes les asiste como jueces, juezas y abogados y abogadas que trabajan en la materia. Lo segundo es que lo que sí puedo hacer es poder hacer un update, una actualización importante respecto a ciertas consideraciones y tendencias actuales que están relacionadas con el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos. Y cómo la Convención, que no es un instrumento internacional estático, todo lo contrario, un instrumento internacional que va en constante evolución e interpretación, hace suya muchos de los criterios que eventualmente ustedes van aplicando y con los cuales trabajan a diario. Entonces, por más que sea un análisis del artículo 12, la idea es poder ir tomando temas que actualmente están en discusión, y le pido a la ministra que a medida que pase el tiempo me vaya avisando porque suelo extenderme mucho. Si pasamos a la siguiente. Gracias. El artículo 12 de la Convención, que ustedes conocen, con el cual ustedes han trabajado, que es bastante claro. Todos los estados partes deben garantizar al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho a expresar su opinión libremente, en todos los asuntos que le afectan, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y madurez. Y finalmente el inciso segundo nos dice que se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamente o por medio de un representante o un órgano apropiado, ¿verdad? Si pasamos a la siguiente.
Gracias. Y esta es una cuestión importante porque cuando se discutía la Convención sobre los Derechos del Niño, el grupo de trabajo que durante 5 años, desde el año 84, empezó a crear este instrumento internacional que se transformó finalmente en el instrumento de derechos humanos actualmente más ratificado en el mundo, hubo una discusión importante respecto a cuál era el lugar que ocupaba el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos. Y finalmente, la postura que ganó era que tenía que estar consagrado en la parte relativa a los derechos sustantivos, ¿verdad? Si uno mira la geografía de la Convención, existen definiciones generales, existen, el preámbulo obviamente, definiciones generales, principios estructurantes o principios de la Convención, luego los derechos sustantivos y mecanismos de cumplimiento y monitoreo. Y dijeron, perfecto, artículo 12 como derecho sustantivo. Y posteriormente, y así lo hizo el Comité de los Derechos del Niño, este derecho fue evolucionando hasta finalmente constituirse mediante distintas posturas doctrinarias hacia un principio, y como lo llama Miguel Seguí, un principio estructurante de la Convención. ¿Qué implica esto? Que una regla para determinados procedimientos, en las distintas etapas que implican el derecho de los niños a ser oídos, que como principio debe ponderarse con otros principios, es decir, con interés superior, con autonomía progresiva, con efectividad, etc., que es un límite a la discrecionalidad y que en sí mismo es una garantía. Y esta cuestión es vital porque si entendemos las garantías de la forma en que la explicaba, no sé, Ferraioli, o la explica Emilio García Méndez, o la explica Cansado Trindade, las garantías como mecanismos para poder ejercer otros derechos, el derecho a ser oído evidentemente es transversal al ejercicio de todos los derechos e incluso es transversal para la determinación de otros principios. Hay posturas radicales, como por ejemplo aquella que sostiene Jaime Couso, en donde dice que no es posible determinar el interés superior del niño si los niños no son oídos. Es decir, cualquier determinación de interés superior del niño, donde el juez o donde quien deba tomar una decisión no haya oído las opiniones o los pareceres de los niños, es una determinación errónea de su interés superior. Y por lo tanto se entiende que es una garantía judicial, administrativa y también legal. Si nos vamos a la estructura de los sistemas de garantías que establece Rawls. La siguiente, por favor. ¿Qué implica el derecho a ser oído? Primero, es un derecho, principio, garantía, como quieran llamarlo, es un hecho de la Convención, que está vinculado principalmente a la libertad de expresión, entendida como la facultad que tienen todas las personas de expresar sus ideas, opiniones libremente, ya sea en su dimensión individual o en su dimensión social, ¿verdad? En todos los asuntos que les afecten, los niños tienen derecho a ser oídos en cada uno de los asuntos sobre los cuales se vaya a decidir y esa decisión las vaya a impactar positiva o negativamente. Toma de decisiones familiares, comunitarias, regionales, nacionales, internacionales, institucionales, etc. Y en tercer lugar, los estados o el tomador de decisión tiene el deber, la obligación internacional de considerar esa opinión y tomarla debidamente en cuenta. Nos vamos a ir refiriendo a cada uno de estos puntos a medida que vamos conversando. Siguiente. Perfecto. Llegado el momento de decidir el peso que debe darse a las opiniones de los niños, la Convención establece 2 criterios, la edad y la madurez. Y han habido muchas discusiones respecto a cuál es el criterio que se debe tener en cuenta para dar peso o escuchar a los niños. Y el Comité de los Derechos del Niño, finalmente, en su observación general, la número 12, que ustedes deben conocer, establece que la edad por sí sola no puede servir de criterio y la autonomía progresiva es un factor esencial a la hora de considerar la opinión del niño, por lo tanto, lo que prima es la madurez. Y eso ha llevado incluso a recomendaciones que ha realizado el Comité de los Derechos del Niño en ciertos contextos, a ciertos estados, y que también lo soslaya en la observación general número 12, a llamar a los estados a establecer prohibiciones de edad de los niños para ser oídos. Es decir, una norma que establezca límites de edad para que los niños sean oídos es una norma contraria a la Convención sobre los Derechos del Niño. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son sus condiciones para su reconocimiento y ejercicio? Lo primero, los estados tienen la obligación jurídica de reconocer ese derecho. Así se lo dijo el Comité de los Derechos del Niño el 2015 a Chile. Establezca una norma general que garantice
y obligue a cada una de las personas que tienen que tomar decisiones que vayan a afectar los derechos de los niños a que la opinión de los niños sea recogida, sea tomada en cuenta e influya en la decisión que tengan que tomar. Segundo, y esta es una cuestión que dice Jaime Couso en distintos lugares, reconocer la facultad de los niños no ejercerlo. Los niños no están obligados a emitir una opinión, a expresar sus opiniones. Lo que sí está obligado quien debe tomar esa decisión es a dar esa posibilidad de que los niños puedan ejercer ese derecho. En efecto, Jaime Couso dice, la esencia del derecho a ser oído es la facultad que tienen los niños de decidir si hacerlo o no. De lo contrario, no estamos hablando del ejercicio legítimo de un derecho. Y eso implica, además, la presunción de que todo niño tiene la capacidad de formarse sus propias opiniones y sus propios pareceres respecto a un determinado tema. Por otra parte, esto quiere decir que cualquier presunción, cualquier premisa que intente decir que los niños no tienen la capacidad para expresar sus opiniones, también es contraria a la Convención. Y el Comité de los Derechos del Niño habla de 3 supuestos en los cuales probablemente los niños no tengan la capacidad de poder ejercer su derecho a ser oído, pero donde los estados tienen una obligación adicional. En primer lugar, dice, en caso de desarrollo infantil temprano, niños y niñas que por su corta edad no pueden a lo mejor expresarse verbalmente, no implica necesariamente que no puedan ejercer su derecho a ser oídos. Hay estudios internacionalmente validados que señalan que los niños pueden expresar sus opiniones mediante distintas técnicas del lenguaje no escrito, no verbal, juego, actividades culturales, que de una u otra forma requieren la expertise necesaria para poder ser interpretados, y eso implica expresar una opinión y por lo tanto el ejercicio del derecho a ser oído. En segundo lugar, esta idea de reforzamiento de garantía, lo dice el comité como muy tangencialmente, pero luego ha sido desarrollado más concretamente por la doctrina. En determinados casos, cuando existen niños que histórica y estructural, que socialmente, estructuralmente y económicamente se encuentran en situaciones de desventaja para poder ejercer sus derechos, y estoy hablando del derecho a ser oído, el Estado debe generar un sistema de garantías reforzadas, como la llama el profesor Domingo Loera, para poder ejercer efectivamente ese derecho. Niños indígenas, migrantes, niños LGBTI, niños en conflicto con la ley, niños en situaciones de emergencia, niños en contacto o bajo protección del Estado. El Estado debe generar un sistema de garantías reforzadas para garantizar el ejercicio de derechos. Por lo tanto, cuando en el caso, por ejemplo, de los niños y niñas indígenas, no se puede garantizar adecuadamente su derecho a ser oído ante un tribunal por temas de idioma o por temas de cultura, el Estado tiene la obligación de generar mecanismos adaptados hacia los niños y una justicia amigable. ¿Para qué? Para justamente cumplir con el mandato de la Convención. Y en tercer lugar, un poco en lo que nos hablaba Carola. Dice el comité, muchas veces las declaraciones reiteradas de los niños ante ciertas instancias formales pueden producir daños peores de los que se pretenden reparar. Por lo tanto, el Estado debe generar mecanismos que permitan que los niños declaren o expresen su opinión sin que su opinión les produzca el daño que se quiere evitar, y por lo tanto se deben generar mecanismos como, por ejemplo, la entrevista investigativa videograbada, a la cual ya Carola nos explicaba muy bien. La siguiente. En todo procedimiento judicial, los niños tienen derecho a ser oídos en todo procedimiento judicial. Procedimientos civiles, disposición de bienes, de familia, divorcio, cuidado personal y todos aquellos temas que ustedes ven a diario. Asuntos penales, asuntos constitucionales, amparos, protección y cualquier otro asunto económico, laborales, y también aquellos que implican que eventualmente el Estado tenga que responder internacionalmente. Y me refiero a procedimientos donde está en juego la responsabilidad internacional del Estado, como procedimientos ante el sistema de Naciones Unidas o ante el sistema interamericano. Hay que recordar que Chile, desde el año pasado, se ha adherido al tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que genera un sistema de responsabilidad internacional por vulneraciones a la Convención sobre los Derechos del Niño. Es decir, ahora se puede ir directamente al sistema internacional por haber vulnerado la Convención mediante un sistema de denuncias individuales que, si bien no producen una sentencia judicial, como el caso de la Corte Interamericana, sí un documento de recomendaciones de corte más político que puede referirse al asunto. Y ya estamos denunciados como Estado ya frente a este tercer protocolo. Bastó que lo aprobaran para
para ser ya denunciados. Hay dos denuncias contra el Estado de Chile, una de ellas el caso de la muerte de Lisette en el centro, en el CREAT Glavarino. La siguiente. Y esto fue lo más interactivo que pude hacer de la presentación, hacer que apareciera un párrafo, a diferencia de Carola. El término tribunales no está definido en la observación general 12 del comité. La observación general 12 no nos dice que es un tribunal, dice ante los jueces, ante un procedimiento judicial. El término tribunales, desde el derecho internacional, está explicado en la observación general número 14, sobre el interés superior del niño. Y dice que el término tribunales, alude a todos los procedimientos judiciales de cualquier instancia y estén integrados por jueces profesionales o personas que no lo sean. Y todas las actuaciones conexas relacionadas con los niños, sin restricción alguna. Ello incluye procesos de reconciliación, mediación, arbitraje, etc. Es decir, cualquier instancia donde se vaya a adoptar una decisión que pase por la avisación de un juez, sea no que participe, o sea no un asunto contencioso, se implica o se entiende, por al menos por el Comité de los Derechos del Niño, que eso es un tribunal y por lo tanto un procedimiento judicial está incluido dentro de este concepto de en todo procedimiento judicial. Siguiente. En todo procedimiento administrativo. Probablemente esto no tiene mucho sentido que lo haya puesto, pero creo que es muy importante, porque ustedes en la mañana estuvieron hablando de los desafíos del sistema de protección integral, si no me equivoco, con la magistrada Geldres, ¿verdad? Y uno de los desafíos del sistema de protección integral es contar con un sistema de garantías administrativas. Recordemos que Rawls nos dice que las garantías administrativas se ubican en 3 niveles, ¿verdad? Las garantías primarias, que son las garantías legales. Un derecho no está garantizado en la medida que no esté consagrado formalmente en el ordenamiento jurídico. Y luego las garantías secundarias, que pueden ser judiciales o administrativas. Y en el transcurso de la discusión parlamentaria de la ley que crea el sistema de garantía de los derechos de la niñez, que es esta ley marco que va a hacer la bajada concreta de la convención a nuestra realidad, mucho se ha discutido de que la protección administrativa tiene un rol importante y vital. Ya han habido algunos sesgos, algunas oposiciones de parte de la judicatura respecto a la protección administrativa, porque se cree que la protección administrativa de los derechos, es decir, la facultad que tienen los niños para pleitear con la administración del Estado, podría de una u otra forma menoscabar la importancia que tiene el rol que cumple el juez. Y eso no es así. Si uno mira, por ejemplo, los procedimientos contenciosos administrativos que existen en Latinoamérica, o si mira el sistema de protección administrativa español, el rol del juez, el control jurisdiccional de la protección administrativa es vital. Y por lo tanto, es complementaria y no afecta de ninguna forma. Lo único que hace es garantizar que los casos que sean más graves, que los casos que de una u otra forma requieren el pronunciamiento de una autoridad especializada, lleguen a la resolución o al estrado para ser resueltos por un juez. Pero la protección administrativa, que es uno de los grandes desafíos que actualmente tiene el sistema de protección integral, debiera contemplar mecanismos con garantías del debido proceso, dentro de las que se encuentra el derecho de los niños o cualquier persona a ser oídos conforme a los estándares que establece la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora, todo niño tiene derecho a ser oído en todo procedimiento judicial, administrativo, ya sea directamente o por medio de un representante o un órgano apropiado. Esto implica que los niños pueden declarar en un procedimiento, en este caso en un procedimiento judicial, mediante 3 vías. Pueden declarar directamente, y esa es la facultad que dice la Convención que tienen los niños. El niño puede declarar, primero puede expresar su opinión de que quiere declarar directamente, y en caso contrario puede hacerle un representante en caso que quiera que otra persona manifieste su opinión por distintos motivos. Y esto es, el niño puede declarar directamente en calidad de víctima, testigo, denunciante, imputado, como sea, parte interesada. Puede declarar a través de un representante, que puede ser padre, madre, adulto responsable, o como dice John Niquelar, cualquier persona que tenga un vínculo de parentalidad con el niño, no de parentesco. Por lo tanto, la vara de la idea del representante es mucho más alta de lo que nosotros jurídicamente conocemos en Chile. La tendencia internacional, las grandes discusiones sobre el derecho de familia, que principalmente, las grandes transformaciones que se están dando en el Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Gales, apuntan a que la única justificación para poder generar este concepto de familia
no es nada más que la parentalidad, y la parentalidad se basa en el amor. O sea, quien me ama puede representarme. ¿Qué pasa? Si el niño decide hablar a través de un representante, el representante, la obligación que tiene es entregar al tribunal las intenciones y el interés manifiesto del niño. En ese caso, el interés manifiesto del niño es el importante. Y luego, el juez deberá resolver en base al interés superior. Esa es la postura de la convención. Y yo sé que ahí hay un tema que es súper importante y que ha sido polémico, pero en definitiva, Alessandro Barata ya hace muchos años atrás nos decía que interés superior versus interés manifiesto es una lucha que no tiene sentido porque es un David contra Goliat. Evidentemente el interés superior debe prevalecer por sobre el interés manifiesto. Lo que sí tiene importancia es que quien quiera entregar la opinión del niño en su calidad de representante tiene que manifestar el interés manifiesto. Y en base al interés manifiesto que señala esa persona ante un tribunal, el juez tiene que fallar teniendo como consideración primordial, no exclusiva, el interés superior de los niños. ¿Qué pasa cuando el representante, padre, madre o cualquier otra persona, tiene intereses comprometidos, no manifiesta adecuadamente la opinión del niño? Los estados deben generar mecanismos y procedimientos para generar un mecanismo de representación adecuada. Que en nuestro caso, ya podemos discutir, puede ser el curador ad litem o no, puede ser eventualmente el defensor del niño, porque va a tener ciertas funciones que tienen que ver con representación judicial, reducidas, pero las va a tener. Pero la idea es que los estados, y así lo ordena el derecho internacional, deben generar esos mecanismos. Y por otra parte, la prueba técnica. La prueba técnica rendida en audiencia, evidentemente, puede ser una manifestación del derecho de los niños a ser oídos. ¿Dónde? Y esto es una pregunta importante. ¿Dónde los niños, porque además esto ha suscitado mucha discusión doctrinaria, dónde los niños ejercen su derecho a ser oídos? Y la doctrina y el derecho internacional se inclinan porque el derecho a ser oído es ejercido adecuadamente si se ejerce en una instancia formal de reunión directa entre el juez y el niño. Y por eso se han descartado automáticamente todas aquellas pretensiones o presentaciones por escrito donde se le pide algo al tribunal. Es decir, se deben generar instancias formales en base al principio de inmediación para que el juez y niño puedan tener un contacto directo con todas las prevenciones que nosotros ya sabemos, pero debe ser una instancia formal dentro del proceso. La siguiente. Si el niño requiere ser escuchado directamente, ya Carola nos hacía algunas prevenciones al respecto, se deben generar ciertos requisitos, en primer lugar, que dicen relación con condiciones materiales. Y ahí vienen todas las buenas prácticas existentes que se derivan de lo que señala el Comité de los Derechos del Niño, que dice que los ambientes intimidatorios y hostiles generalmente no contribuyen a que los niños puedan ejercer eficazmente ese derecho. Se debe adaptar la justicia, mecanismos amigables de acceso, generar salas especializadas, la vestimenta de los jueces, la forma en que se dirigen a los niños, etc. Adecuada capacitación. Y esto puede sonar un cliché, porque para todas las presentaciones que tienen que ver con infancia, con adolescencia, sistema de justicia, se habla de la especialización, ¿verdad? Pero la especialización probablemente está presente en Chile y probablemente en un mayor grado que si lo vemos a nivel comparado en Latinoamérica y el Caribe. Pero parece que nos hemos centrado mucho, y estoy hablando de la institucionalidad de infancia en general, los tres poderes del Estado, más la sociedad civil y el mundo académico, no hemos centrado en especializaciones orgánicas, es decir, contar con estructuras formales que de una u otra forma ven o tratan cuestiones que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes. Lo importante acá, teniendo en cuenta el concepto de tribunal, que no solamente son los jueces, es la especialización funcional, de la cual nos hablaba Carola. O sea, generar mecanismos que permitan que cada uno de los profesionales que intervienen, ayer lo hablábamos con un colega, desde el carabinero que toma la primera declaración de un niño en un contexto comunitario, hasta un ministro de la Corte Suprema que va a fallar algún recurso, tengan las capacidades suficientes y la funcionalidad para comprender el fenómeno de la infancia, para entender el tema de los derechos de los niños y para generar y hacer este juego armonioso, como lo llama Maribelov, de este juego armonioso y este noviazgo que debe existir entre los derechos, las garantías, los principios y todo el sistema de protección integral. Es la única forma de la especialización funcional. La orgánica contribuye, pero es el primer paso solamente. En la medida que no existe especialización funcional,
o sea, sepamos de lo que estamos hablando, probablemente el ejercicio efectivo de los derechos que están consagrados en la Convención van a quedar parcialmente cumplidos. Primero, tercer lugar, preferencia por la reserva de la audiencia. Y esta es una cuestión que se trata claramente de la forma en que se toma esa audiencia. No voy a entrar a temas específicos, pero claramente el comité dice que, en su observación general 12, dice que la audiencia donde el niño expresa su opinión preferentemente tiene que ser reservado o confidencial. Es decir, que la regla general es que solamente intervenga el juez, los niños y las partes, pero probablemente por temas de interés superior o de autonomía progresiva pueden haber otros terceros que puedan estar involucrados en el proceso o no involucrados en el proceso, que pueden estar en la audiencia siempre y cuando eso vaya en consonancia con las necesidades y los requerimientos que tienen los niños y las niñas, ¿verdad? Y luego, la seriedad de la diligencia. Porque no se trata solamente de tomar una audiencia, una declaración o escuchar a los niños para cumplir con un trámite formal, ¿verdad? Sino que lo importante es que esa audiencia o que el niño, y así lo dice la observación general número 12, tenga la convicción y la seguridad que es tanto una instancia formal de justicia, que la opinión que él va a dar, todo esto en base a la autonomía progresiva, en la medida que se pueda realizar. Y por eso tiene que ser esta justicia adaptada y amigable y evolutiva. El niño tiene que saber que su opinión va a influir y tiene que saber cuál va a ser finalmente la influencia final de la opinión del niño. Gracias. Luego el artículo 12 nos dice tener debidamente en cuenta la opinión del niño en un procedimiento. ¿Qué es lo primero? Escucharlo. Ya dijimos, generación de condiciones acorde al contexto. Segundo, tomar en cuenta. ¿Cuál es el proceso de tomar en cuenta la opinión del niño? ¿Qué hace una persona que toma una decisión con la opinión del niño? En primer lugar, usarlo en los procesos de ponderación. O sea, cuando yo voy a ponderar, o sea, esta cosa que nos decía Alexi, usted ante el conflicto entre reglas, ocupe principios para poder ponderar y poder elegir un derecho por sobre otro, teniendo en cuenta que los derechos tienen el mismo valor y la misma jerarquía. Bueno, uno de los temas para los cuales el juez o el tomador de decisión debe utilizar la opinión del niño es en el proceso de ponderación para tomar una decisión y finalmente en el proceso de adjudicación, que es el fin último de la judicatura, adjudicar los derechos, ¿no? Y luego, el deber de comunicación. Lo dice el comité, lo dice la doctrina, que el derecho de los niños y niñas a ser oídos, a ser escuchados, está incompleto si no hay la debida devolución del fallo. Probablemente yo tenga que comunicar un resultado distinto a los deseos del niño, pero la obligación jurídica de comunicar los resultados de la decisión o comunicar la decisión debe ser un proceso formal para completar el círculo del derecho del niño a ser oído. Y ahí hay dos posibilidades de hacerlo. Lo primero, y para allá va la tendencia mayoritaria, si uno mira Europa, Finlandia, Ucrania, se realizan audiencias específicas donde el juez explica a los niños en el contexto de juicios penales y algunos juicios de familia el porqué de su decisión y la forma en que se consideró su opinión, y lo otro en el fallo. Y esto puede ser un poco más complejo teniendo en cuenta la cultura jurídica que tiene una tendencia a escribir muy difícil, ¿no? Entonces la idea es poder generar a lo mejor fallos adaptados para los niños, que también es una de las buenas prácticas que están sistematizadas en alguna experiencia ya de la Unión Europea. La siguiente. Me queda un minuto. Siguiente. La carga argumentativa. Y aquí hay una cuestión importante en la que está tratando muy a fondo Leonor Echeverry y Claudio Fuentes, que dicen que la carga argumentativa, es decir, cómo usa la opinión del niño en la decisión, dice primero que se debe explicar la forma en que se evaluó la opinión del niño, en el fallo. O sea, se escuchó al niño de la siguiente forma, se generaron las condiciones, se explicó de la siguiente forma. Segundo, el fallo debe razonar sobre la relevancia de esa opinión en la decisión. Siguiente, ¿qué es lo que está prohibido y qué es lo que no es correcto en una resolución judicial? Hacer una sola mención a que se escuchó al niño, sin después ninguna consideración que tenga que ver con la decisión. Y en segundo lugar, utilizar argumentos genéricos de valoración abstracta. ¿Y cuál es el principal argumento genérico de valoración abstracta que nosotros podemos leer en ciertas sentencias? El interés superior. Porque en base al interés superior del niño se decide de esta forma.
Entonces, estas son las condiciones de la carga argumentativa que tiene el derecho a ser oído y que está en un artículo bien entretenido que estos dos profesores han escrito hace poco y que prontamente vamos a publicar. Siguiente, y con esto termino. ¿Cuál diría yo que son los desafíos? Súper genéricos. Primero, generar una consagración normativa general más allá de lo existente. Nosotros podemos encontrar distintas normas, y puse un par de artículos que ustedes conocen, el autoacordado, pero la idea es generar una consagración normativa legal, de nivel legal y genérica, que diga que los niños, bajar el artículo 12 al nivel central. El proyecto de ley de garantías tiene algo ahí, pero está un poco incompleto, pero la idea es que sea de rango legal. Así como si nosotros miráramos la pirámide kelseniana, tiene que tener el rango de ley ante la Constitución, y en segundo lugar tiene que estar de acuerdo con la expresión ley de la Corte Interamericana. Son leyes producidas por el poder del Estado elegido democráticamente, o sea, una ley ordinaria. Segundo, ya lo dije, especialización orgánica y funcional de verdad. No estructuras orgánicas que simplemente permitan dividir la carga de trabajo, sino que generar condiciones que permitan saber acerca de los derechos de los niños, tener conciencia del trabajo multidisciplinario de todos quienes conforman la expresión tribunal, conforme lo dice la observación general número 14, los jueces no trabajan solos, ¿verdad? Y finalmente, adoptar algunas buenas prácticas. Y ahí hay muchas buenas prácticas de las que se pueden dar cuenta. Yo creo que la primera gran buena práctica legal puede ser el tema de la entrevista videograbada. Hay algunas buenas prácticas también que se han hecho en esta misma corte, la Corte de Apelaciones de Temuco, para escuchar a los niños mapuches que han sido víctimas de violencia, ¿verdad? Que se hace en consideración el artículo 3 y 12 de la Convención, y que espero podamos realizar un protocolo formal para poder tener alguna buena práctica que podamos mostrar al exterior. Y también muchas buenas prácticas que vienen de la Unión Europea que dicen relación con mecanismos que parten del supuesto de que el contacto de los niños con las instituciones per se es dañino. Desde el momento en que el niño se contacta con la institucionalidad, se produce alguna traba a su normal desarrollo o a su supervivencia, como dice la Convención. Por lo tanto, la idea es buscar formas, y les puedo dejar también un artículo súper bueno que salió ahora de la Unión Europea, donde ocurría la vulneración, ocurrió el delito en contra del niño, o ocurría una situación que puede generar circunstancias que pueden ser traumáticas para el niño, como por ejemplo la separación de sus padres, el niño es inmediatamente sacado de la institucionalidad y cualquier gestión que tenga que ver con recabar su opinión, cualquier gestión que tenga que ver con determinar su interés superior, se hace en un contexto extrajudicial, con presencia del juez, pero después se lleva esa opinión al proceso, pero el niño no pasa por el tribunal, porque eso claramente produce afecciones a su normal desarrollo. Bueno, así que creo que estoy en mi tiempo. Muchas gracias por haberme escuchado y bueno, quedo disponible. Entonces, ahora en base a las preguntas que se han recibido, todas bastante interesantes, pero también estamos muy acotados en el tiempo y aparte de eso, creo que ellos mismos pueden incluir respuestas de otras preguntas que no se pudieron leer al dar sus explicaciones. En primer lugar, para Carolina Puyol, se le pregunta cuál debería ser el procedimiento en o una primera entrevista al niño o niña en la audiencia preparatoria o fijar una audiencia con el riesgo de preparar al niño, pensando en un tribunal de familia. Gracias. Voy a tratar, como dice la ministra, de tratar de alojar hartas preguntas de las que tenían, porque estaban todas muy interesantes y muy pertinentes también. Pero quise detenerme en esta pregunta en particular, porque dentro de los lineamientos que hay, y un gran acierto que yo creo que tiene esta ley, y que son cosas que podemos tomar en materia de familia, tiene que ver con verificar que el niño esté en condiciones para poder realizar la entrevista.
Y ahí también hay un riesgo. Parezco más pájaro mal agüero, les traigo una buena ley, pero igual le empiezo a encontrar como las cosas complicadas, pero así somos los chilenos. Pero, ¿por qué el riesgo? Es que se convierta esa verificación de condiciones que debería estar de resorte del URABIT en una nueva evaluación que pudiera generar una pregunta y revictimización del niño, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque el legislador lo pone como verificación de las condiciones del niño, pero después lo pone como evaluación. Entonces alguien podría ponerse creativo y hacer algo que vaya un poco más allá. Pero desde esa lógica lo que nos está diciendo es justamente velar que el niño esté en condiciones. ¿Por qué me doy toda esta vuelta? Porque por la experiencia que tengo yo, y de ahí conocí a la ministra también, de las salas GESEL que estaban en familia, todos los tribunales, en virtud de sus procedimientos, cada tribunal era un mundo. De Arica a Punta Arenas, todos tenían procedimientos distintos, por razones distintas, por funcionamientos distintos, por dotaciones que tenían. Por ende, algunos generalmente tomaban más la entrevista inicialmente o generaban una audiencia para poder escuchar al niño. Por la experiencia que yo he tenido en general y por el tipo de pregunta que hay acá, creo que yo me iría en primera instancia, nada es rígido en esta vida, por tomar la entrevista en la preparatoria si el niño está ahí, ¿ya? Partamos por eso, si es que el niño está ahí, ¿ya? Pero hay que tomar consideraciones y por eso yo digo, tribunales de familia tienen que elevar el estándar en varios sentidos, elevar el estándar en todo sentido, porque el tiempo es esencial. O sea, primero verificar, ese es mi consejo, verificar que el niño está en condiciones, es que se va a tomar en audiencia preparatoria. Si no está en condiciones, es un niño que está en una situación de crisis, sugiero no tomarla, ¿ya? Y hay otro tema que está también, el tiempo es esencial. Y ustedes tienen 20 minutos de audiencia. Hay que elevar el estándar. Familia no se puede quedar con 20 minutos para revisar un caso. Eso es una vergüenza, perdonen que se los diga, ¿ya? No una vergüenza a ustedes, es una vergüenza al sistema que ustedes tengan 20 minutos para una audiencia. En 20 minutos no se alcanza a entrevistar a un niño, en ocasiones. Y no es que no se alcance a entrevistar al niño, es que no se alcanza a hacer todo esto que les estoy diciendo, porque mi otra sugerencia es, tal como yo les dije majaderamente, la importancia de planificar. Aquí también elevar el sistema para la importancia de planificar esa entrevista que se realice con el niño en el ejercicio de su derecho a ser oído. No puede ser a tontas y a locas. ¿Qué es lo que queremos preguntarle? ¿Qué es lo que queremos decirle al niño en su ejercicio, no solo del derecho a ser oído, sino el derecho a la información que él tiene respecto de su causa, para poder formarse una opinión? Y hay una diferencia garrafal con lo que yo les decía de los que deberían tener los protocolos de penal con los protocolos de familia en términos de la entrevista. Ustedes están en un contexto distinto donde el niño tiene derecho a saber ciertas informaciones que en materia penal son materia de investigación, no le puedo informar algunas otras cosas al niño, ¿no? Por ende, el tiempo es un problema esencial, que si no se logra preparar a priori esa entrevista y planificarla, no va a tener un estándar claro. Por eso les digo, estoy con el corazón dividido. En primera instancia diría, tomen la entrevista en ese mismo momento, porque la pertinencia del momento es esencial, ¿ya? No sé si se me va alguna cosa. No, por ahora no. Con esta pregunta no, ¿ya? Y la otra era esa, sí. ¿La leo yo? Sí. La segunda pregunta para Carolina Puyol es la siguiente. ¿Cómo se compatibiliza la entrevista única voluntaria con el deber de investigar delitos y el derecho al tiempo? ¿Qué pasa si el niño está amenazado? Ya, perfecto. Hay algo que se me olvidó, por eso elegí esta, ¿ya? Hay algo que se me olvidó porque de por qué no era una entrevista única, incluso en el ámbito de investigación. Es porque en casos fundados, ¿se escucha bien? Ah, ya. En casos fundados podría existir una segunda entrevista, pero tiene que estar en casos fundados, ¿ya?
Y uno de esos casos fundados tiene que ver con la existencia de nuevos antecedentes que requieran realizar esa entrevista. Todos ustedes saben probablemente por su experiencia que en los casos de delitos sexuales las develaciones son progresivas en el tiempo. Parten con un abuso, pero justamente ante la vergüenza de develar a un adulto significativo, ¿ya? Y ante el miedo a la incredulidad de ese adulto responsable, es que no develan todo, ¿ya? Y también por el mismo proceso de la victimización. Hace poquitos días teníamos el honor de tener en el diplomado que lleva la Fundación con la Pontificia a Reinaldo Perrone, que es quien hace este proceso del hechizo. Incluso por ese mismo procedimiento del hechizo, es bastante difícil que una víctima a priori pueda señalar todo respecto del delito. Por ende, el legislador no lo coartó de manera absoluta al tema de que tenga que ser, que fue en uno de los proyectos originarios, que tuviera que ser, por ejemplo, la entrevista a las 48 horas después de la denuncia. En proyectos anteriores estaba con un plazo la entrevista investigativa videograbada. Entonces, ante la existencia de dos cosas, de nuevas como antecedentes y también ante la voluntariedad del niño, es que se puede realizar una segunda entrevista, ¿ya? Y hay otro tema que incluso en la primera o segunda entrevista, si es que existiera ese caso, se puede suspender esa entrevista si es que el niño no está en condiciones de continuar. También se contempla esa existencia. Y por eso me tomo de esto, porque la voluntariedad es tan esencial en esta ley, y yo creo que es un gran acierto de esta ley y que retoma aspectos que Anuar contempló en el derecho a ser oído, no la obligación a ser oído, que muchas veces se nos olvida ese tema en el sistema. Es que incluso es por eso que el niño de mayores de 14 años, y esta autonomía progresiva de mayores de 14 años, puede prescindir de este intermediario externo del sistema y pedir que sea tomada la declaración judicial por el juez, ¿ya? Con una metodología más o menos similar, ¿ya? Y no está en una pregunta, no lo puedo hilar, pero para tomar alguna otra pregunta, esa es la importancia también de que, por lo que yo partía, de que los jueces deberían capacitarse, no en qué fallar en este caso, no solo en la ley, sino que respecto de esta metodología, tanto jueces de familia como jueces penales, en entender qué implica esta metodología para tener un sistema que esté coordinado. Finalmente, las formas de poder generar resiliencia en un niño tiene que ver con que todos los actores del sistema estemos coordinados y vayamos generando un círculo virtuoso que potencie que esta víctima pueda reparar esos daños y confiar en la justicia. Porque muchas veces el sistema judicial, sean jueces, sean fiscales, sean defensores, porque para los niños el sistema judicial somos todos, no nos diferencian desde instituciones, justamente debería tener una cierta coherencia respecto de las intervenciones que va haciendo. Entonces, las entrevistas que se pudieran generar en materia penal deberían tener el mismo estándar también en materia de familia. Pero además, los protocolos que se puedan generar en base a materia de familia y a materia penal tampoco son estáticos y tampoco son rígidos. Por ende, el poder entender y poder valorar de alguna manera al amparo de la sana crítica de los conocimientos científicamente afianzados va a requerir una especialización de los jueces respecto de esta técnica particular para poder valorarla de una manera más especializada, ¿ya? Espero haber respondido todas las preguntas, si no, a los que no les alcancé a responder las preguntas, puedo ser acosada al bajarme de acá, ¿ya? Así que muchas gracias. Preguntas en relación al derecho del niño a ser oído. Don Anuar, una de las preguntas es: ¿cuándo los representantes del niño, entre paréntesis padres, se encuentran en conflicto y este niño se puede dar a entender claramente al solicitar uno de los padres que el niño sea oído? ¿Es una obligación del juez oírlo o debería hacerla?
A ver, bueno, si uno mira la convención, parte el artículo 12 diciendo los estados partes garantizarán. Y el término garantía implica una obligación jurídica, a diferencia del concepto de respeto, que implica de una u otra forma una abstención. Y garantía quiere decir que los estados deben generar mecanismos positivos, acciones, para poder justamente dar cumplimiento a ese derecho. Por lo tanto, la obligación es una obligación que el juez tiene. El juez siempre tiene que oír al niño. Ahora, si los padres están en conflicto y uno de los padres pide que el niño sea oído, el juez lo primero que tiene que hacer es dar la posibilidad de que el niño sea oído y luego evaluar si el niño quiere o no ser oído. Y si el niño quiere ser oído, él podrá determinar, en base a su equipo multidisciplinario, si el contexto en el que el niño va a expresar su opinión es un contexto en el cual está libre de alienación parental o de cualquiera otras cuestiones que pueden contaminar la opinión del niño. Pero la obligación del juez es claramente oírlo, conforme a la convención. A continuación se le pregunta, ¿qué tan aconsejable es oír a los niños en todos los procedimientos? Oírlo ha de entenderse de manera amplia, ser oído en peritajes, curador ad litem, o solo declarando. La convención es clara en todo asunto que pueda afectarle. O sea, cuestiones que van desde decisiones institucionales, procedimientos judiciales, administrativos, toma de decisiones familiares. Si yo y mi mujer nos queremos cambiar de trabajo y no vivir a otra región, probablemente lo que debamos hacer es preguntarle a los niños, van a dejar a sus amigos, o quién sabe. Entonces, en todo asunto que les afecte, y evidentemente en el contexto de un procedimiento judicial, la obligación se entiende imperativa para los jueces. La forma en que esa opinión es manifestada puede ser, evidentemente, de manera directa, mediante el representante, curador ad litem. Incluso había una pregunta por ahí que decía, la pericia, sí, la pericia también puede ser una manifestación del derecho a ser oído. La prueba técnica, como lo dice Nicolás Espejo, es una manifestación concreta del derecho de los niños a ser oídos. Por eso es importante la especialización, la forma en que se toman esas pruebas técnicas, la forma en que se considera la opinión y la forma también en que los representantes tienen o no mayor dominio de las instancias judiciales o las instancias administrativas es una cuestión vital para poder determinar adecuadamente cuáles son las pretensiones, los deseos y las opiniones que tienen los niños que van a ser objeto de una decisión que les va a afectar. Gracias. Bien, con estas últimas palabras vamos a poner término a la jornada de hoy. Yo llamo a mis colegas operadores del sistema en materia de familia a ahondar en estos dos temas que resultan ser, como ustedes ya se dan cuenta, sumamente interesantes y que no pueden ser acabados solo en un par de sesiones. Por lo tanto, sí creo que sus palabras, tanto las de Carolina como Anuar, nos deben mover a tratar de ser mejores operadores con el sistema. Muchas gracias. Les agradecemos a Carolina, a Anuar, haber participado en este congreso y también tenemos para ellos un recuerdo. Bien, estamos llegando entonces al final de la primera jornada de este congreso.
Ha sido extenuante, agotadora, hay mucha información que procesar, mucho en qué meditar, mucho en qué pensar. Y quiero sí entregar una última información que me ha proporcionado el hotel. Dado que nuestro congreso finaliza el día sábado y no está contemplado el almuerzo, ¿verdad? Dentro de la membresía, sí, no está contemplado el almuerzo dentro de la membresía, lo reitero. El hotel ha hecho extensiva de alguna manera la membresía de alguna forma para un descuento en el restaurante Caburga, que es aquel donde hoy día almorzamos y tomamos desayuno, es el nombre que tiene el restaurante, con un 30% de descuento en el tenedor libre del día sábado, para que la gente que no tenga entonces dispuesto algún otro lugar para almorzar, tiene ahí una alternativa. Y entonces, bueno, con esto estamos dando por finalizada esta primera jornada. Muchas gracias por estar acá y quedan convocados para mañana a primera hora. Recuerden, vamos a estar desde 8:15 para las 9 recibiendo las firmas de asistencia y a las 9 de la mañana comenzamos nuestra segunda jornada. Buenas noches.